de Samuel vamos a compartir y vamos a tomar un pasaje, el capítulo 15 del segundo libro de Samuel, capítulo 15. Aleluya. Los que han encontrado pueden decir amén. Y vamos a tomar lectura en esta noche en el nombre poderoso, dulce de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice así: aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantó Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas, justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiese por juez en la tierra para que viniese a mí todos los que tienen pleito o negocio? Que yo les haría justicia. Y aconteció que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de Israel. Diga conmigo: robaba el corazón. Quiero que compartamos el versículo 30 del mismo capítulo. Versículo 30, ¿lo tienen? Y David subió a la cuesta de los olivos y lo subió llorando. Diga conmigo: David subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Amén. Tomen sus lugares, por favor. Hace un tiempo atrás, hace mucho tiempo atrás, había hablado muy fuerte a mi corazón en una oportunidad. Teníamos un programa de radio y sin tener el conocimiento profundo de la historia, me impactó. Entonces me inquietó de poder leer sobre la historia de Absalón. Y en esa oportunidad, después de estudiarlo, le puse un subtítulo que hoy podría cambiarlo y actualizarlo al tiempo que vivimos. Y en ese momento puse: cría cuervos y te comerán los ojos o te arrancarán los ojos. Suena fuerte. Amén. Pero esa frase es muy popular, es una frase popular que muchas veces la hemos escuchado o la hemos dicho. ¿Es así? Algunos podrán decir amén. Si la sabe, la va a escuchar en algún momento. Amén. Ahora, no está hablando de algo lejano, de algo extraño. Está hablando de algo que tiene que ver con íntimo, algo que tiene que ver con el entorno de una persona, que tiene que ver con la relación de un conocimiento familiar o muy personal. La historia de Absalón, la historia de David, habla de Absalón. Para los que no saben, para los que no conocen, Absalón fue hijo de David. Diga conmigo: un hijo de David. Yo decía que le íbamos a actualizar porque hoy se usa mucho mal educados o mal aprendidos. Cuando se trata de mal educados, se trata de que aquellos que tienen el poder o la autoridad de educar a los hijos, hablando de la familia, son responsables de la educación. Y uno puede cometer el error y la falta de a veces educar mal a los hijos. Pero
cuando se habla de mal aprendido, se habla de algo que tiene que ver en aquellos que se le ha dado todo, que se le ha enseñado todo, se le ha hablado, pero todo lo que se le ha enseñado y hablado muchas veces no ha seguido el camino de la corrección. La Biblia dice en Proverbio que el hijo necio es vergüenza del padre. Amén. Y también dice la Escritura que cuando David le pasó esto, sintió tristeza, sintió dolor. Entonces, cuando hablamos de mal aprendidos, hablamos, como Pablo decía, amados, ustedes ya tenían que ser, algunos de ustedes, maestros, pero se repiten las mismas cosas que ya para ustedes tienen que saber. A veces no parte de lo que nos educan, sino de cómo tomamos la educación. Y hablar de la historia de Absalón es hablar del dolor y la tristeza de un padre. Por eso hice énfasis en el versículo 30 del capítulo 15. Subió David llorando. Está hablando de un padre que está triste, de un padre que siente una desilusión. Amén. Y yo quiero hablarles acerca del espíritu de Absalón. El espíritu de Absalón es el espíritu de contienda y es el espíritu de división, que muchas veces arrastran los matrimonios, la familia, los hogares. Muchas veces se manifiesta en los hermanos, en los ministerios, en el servicio al Señor, en la vida personal de cada uno. La Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, amén, sino contra potestades, gobernadores de la tiniebla, huestes de maldad. Entonces, el enemigo número uno del pueblo de Dios, de las familias de la fe, de los hogares, de los matrimonios, es Satanás el diablo. Aquí es Absalón que aprovecha una oportunidad y quizás su ambición desmedida, quizás el celo, quizás muchas cosas que empezaron a ver en el corazón de Absalón, lo llevó a querer tomar el trono, el cual le correspondía a su padre. Absalón esperó que el rey estuviera ocupado, su padre, y que no se enterara de lo que él hacía con el pueblo de Israel. La Biblia dice que venían de todas partes en la nación, venían de todas partes porque era muy común que el rey pudiera aconsejar, pudiera enseñar, pudiera hablar. Entonces, cuando venía la gente, venía el pueblo, el rey siempre estaba para hablar y para enseñar. Pero el rey estaba ocupado, y en esa ocupación que el rey tenía, descuidó quizás de poder tener ese acercamiento con el pueblo. Y Absalón aprovechó. Si usted lee todo este capítulo, va a encontrar algo impactante, algo tremendo en la palabra del Señor. Algunas veces decimos, ¿cómo es posible que un hijo, ¿sí?, pueda realmente traicionar a un padre? A veces nos preguntamos, ¿cómo es posible que un hijo o una hija realmente pueda desilusionar a un padre de esta forma? Pero si podemos ver la realidad, es lo que nos dijo el Señor, que vendrán tiempos donde se levantarán los hijos contra los padres. Amén. Se levantarán los hijos contra los padres. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Es un espíritu de pleito, de división, de contienda. Fue anunciado por el Señor. Pero volviendo a la historia, y vuelvo a repetir, impactante, Absalón aprovechó los tiempos. El rey no estaba ocupado en las cosas. Entonces Absalón, ¿qué es lo que hacía? Venía todo el pueblo de diferentes partes y Absalón le decía, que si yo pudiera estar en el lugar del rey, porque el rey, en otras palabras, no tiene tiempo para ustedes, lo descuida. El rey no se ocupa de las cosas que se tiene que ocupar. Entonces él hablaba a la gente y le hablaba tanto
su corazón. Es lo que hacía David, a Salón con David. David no sabía lo que estaba pasando. David era un hombre de guerra, un hombre que estaba atento, un hombre que dice la Biblia que era conforme el corazón de Dios. Pero sin embargo, un hombre espiritual, un hombre que amaba a Dios con faltas, con errores, con faltas, es lo que menos podía esperar que de su seno, de su lugar íntimo, de aquello que él realmente consideraba algo muy cercano a él, se levantara. Yo creo que David podía esperar de cualquier otra persona, pero lo que menos podía esperar era de su hijo. Y creo que podremos conseguir muchos de nosotros que a veces lo que menos esperamos es de donde más vienen las cosas. Amén. Por eso esté atento, porque este mensaje en esta noche va a causar algo en tu vida, en tu corazón. Porque quizás muchas veces en lo familiar, en lo personal, en lo ministerial, en el servicio del Señor, muchas veces uno está atento y está cuidando de las cosas, pero lo que menos espera es que le pueda venir las cosas de donde no está esperando. Amén. Y Absalón empezó a tener un trato. Durante 4 años le llevó comer, como quien dice, en la cabeza, trabajando como hormiga, trabajando despacito y tratando de ponerse como bueno y hacer ver que el rey David era el malo. Hacía ver que David era un hombre que no tenía preocupación. Hacía ver que realmente David, su padre, había perdido la sabiduría, la inteligencia, y hacía ver que ya Dios no estaba con él. Entonces la gente empezó a mirar y decía: sí, es verdad, porque cada vez que querían ir al rey David, David no los podía atender o no estaba David. Entonces ocurría que el pueblo se iba a Absalón, y Absalón, con mentiras, con engaños, empezó de a poco, como dice la Biblia, a robar el corazón de Israel. De a poco aquello que David había criado, aquello que David había protegido, aquello que David había amado, yo creo, me pongo en el lugar de David y digo: bueno, quizás cuando nació Absalón, David lo vio y orgulloso, contento, dijo: este es mi hijo. Porque todo padre tiene expectativas de un hijo. Todo padre o madre que ama a su hijo tiene no solo expectativas, sino también tiene ilusiones, tiene sueños, y espera que ese hijo o esa hija llegue a ser algo especial, algo grande. Y en algún momento en la vejez, amados hermanos, padres y madres que están acá, muchas veces uno espera que de esos hijos pueda salir el respaldo, la ayuda en algún momento de la vida. Algunos podrán decir amén. Amén. Y David tenía ilusiones y sueños. Lo que menos esperaba David, que aquello que él amaba, aquello que él protegió, aquello que él cuidó, aquello que él crió, aquello que él dio todo su tiempo, muchas veces, y el cuidado, se pudiera levantar contra él. Lo que menos esperaba David, lo que iba a acontecer en ese momento. Creo que el golpe más fuerte de su vida, y creo que el dolor más fuerte, no fue la guerra, no fue los enemigos que se levantaron contra él, sino el dolor fue la traición. La traición. La traición. Porque no hay peor cosas, amados hermanos, y esto no es una frase hecha, porque hay golpes que son más fuertes que un puñetazo, y los golpes a veces son espirituales, a veces los golpes son en los sentimientos, y usted podrá estar de acuerdo cuando yo le nombre todas estas cosas. Una esposa que se siente traicionada, desilusionada, no hay peor golpe para ella. Una mamá que realmente se siente defraudada, se siente golpeada por la indiferencia, por la tristeza y el dolor de la familia, no hay golpe más fuerte. Un padre que quizás él recibe golpes físicos, no le dolería tanto que recibir una traición familiar. Amén. David
los que saben que tiene como una costumbre, es una hormiga blanca, muy pequeñita. Las hormigas mayormente trabajan y llevan hojas y ramas, pero esta hormiga no trabaja en lo superficial. Esta hormiga es una hormiga muy especial que va trabajando en las raíces de los árboles. Y hay árboles muy fuertes, hay árboles muy vistosos. Dicen que los que saben que cuando ven que un árbol es derribado o caído, empiezan a pensar y descubren que las raíces, estas hormigas comenzaron a trabajar, pero no lo llevó de un día al otro. Es un trabajo, como quien dice, de hormiga, muy despacio, y van comiendo las profundidades. Yo quiero decirles que esta es la forma que muchas veces trabaja en lo personal, en lo familiar, porque las caídas no son de un día para el otro. Los derribos y las cosas que suceden no son de un día para el otro. Y usted sabe que le llevó 4 años, si usted lee, va a encontrar que durante 4 años estuvo trabajando el hijo en una forma consciente o inconsciente. Yo digo inconsciente de algunos que no tienen intenciones, pero son usados y son llevados por su corazón no recto. Cuando el corazón de alguien no es recto, cuando el corazón de alguien no es de acuerdo a la voluntad de Dios, solamente puede haber una semilla de maldad. Absalón, dice la Biblia que durante estos 4 años comenzó a trabajar, y cuando venía la gente le hablaba lisonjeando y diciéndole: si te pusiera, si yo estuviera en lugar del rey, y le decía: la verdad que tienen razón lo que le pasa. Y empezaba a hacerle ver lo que las fallas del reino, los errores del reino. Le hacía ver que David era un hombre que estaba perdiendo ya la unción y todo lo que recibió de Dios. Es así que hizo el mismo trabajo que ocurrió en el reino de los cielos, porque la primera división no fue en la tierra, la primera división fue en el cielo. Allí fue donde realmente alguien se encargó de tomar la tercera parte de los ángeles y rebelarse contra Dios. Por eso, amados, si hay algo que realmente el Señor, el peor, el pecado que Dios, para Dios es terrible y no puede perdonar, ¿y sabe cuál es? Es la rebeldía. Amén. Es decir, cuando hay arrepentimiento, Dios perdona, pero si hay algo que realmente Dios aborrece y que Él realmente no puede ver, en la rebeldía. En el libro de Samuel dice, en el primer libro, hablando del capítulo 15 y 16, eso lo puede leer en su casa, dice: porque la obstinación para Dios es como idolatría, y lo peor para Dios es la idolatría, porque le quita a Él el primer lugar. Él es el único Dios y no existe otro Dios. Y la obstinación habla que mejor es la obediencia que el sacrificio. Ahora, cuando habla de Absalón, cuando Absalón comienza a hacer realmente un trabajo de hormiga, despacito, la gente comienza a ir más cerca de Absalón, lo quiere escuchar, le parece que tiene razón. A veces la mentira, el engaño, toma tanta fuerza. La Biblia dice que en los postreros días, ¿sí?, aún la caridad de los creyentes se enfriará y muchos serán engañados. Y si es posible, los escogidos de Dios. Amén. Absalón hizo ver que realmente David estaba equivocado, que David estaba mal. Tomó gran parte del pueblo y el pueblo era detrás de él. ¿Y qué ocurrió? Dice que llegó a los oídos de David. Él no se enteró en el momento. Él no se enteró. ¿Por qué? Porque a veces el
seguro. El poder confiar en padre. Si un esposo no confía en su esposa, ¿sí?, no pueden ser felices. Amén. Si los padres no confían en sus hijos, no pueden ser felices. La desconfianza separa. Hay una rotura y hay riesgo en el confiar. Pero Dios confía. Por eso cuando el Señor nos da talento, Él confía en nosotros. Cuando el Señor nos depositó su obra, confió en nosotros. Amén. Ahora somos nosotros los que realmente tenemos que demostrar a Él que Él puede confiar en nosotros. Por eso cuando alguien es fiel al Señor, le está demostrando que el Señor puede confiar en él o en ella. David confió. Cuando hablamos maldito el hombre que confía en el hombre, eso tiene que ver con alguien que deposita y depende del hombre o de la mujer y pone toda su fe y su credibilidad en la persona. Pero poder confiar a alguien, usted en su trabajo le confía. Usted va a una casa, le abren las puertas, le están confiando. Usted realmente puede invitar a alguien, lo deja solo en su casa, le está confiando las cosas. Amén. La confianza no es mala en sí. Lo malo es poner totalmente nuestra fe y nuestra confianza en las personas. David, si no confiaba en su hijo, ¿en quién iba a confiar? Pero lo que no esperaba David era que su hijo pudiera hacer lo que hizo. Rompió y destruyó el corazón de su padre. Cuando la Biblia dice en el versículo 30, porque hablamos de los versículos no solo 30, sino también los anteriores, el versículo 13, dice David huyó. Cuando dice David huyó en el versículo 13, está diciendo que todo el pueblo fue levantado, una gran parte, no todo, una gran parte del pueblo fue levantado por Absalón y fue y quería matar a su padre. Sí, como escucha, lo quería matar. ¿Cómo es posible que un hijo quiera matar a un padre? ¿Cómo es posible que un hijo que recibió los bienes de su padre, que recibió la ayuda, el cariño, el amor, y muchas veces que su padre estuviera con él, ahora se levanta para matarlo? Es que tanto la maldad, es tanto el odio, tanto puede ser la ambición de medida, tanto puede ser a veces el celo, tanto puede ser las cosas que lleve a un corazón a desviarse. Porque, amados, no hay justificativo y tampoco tiene aprobación del cielo. El primer mandamiento de Dios es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Pero también ese amor al Padre tiene un amor terrenal hacia los padres. Honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Y otro de los mandamientos es, muchas veces decimos no, porque el pastor, la pastora, pero han sido puestos por la gracia y la misericordia de Dios para poder ser realmente tutores en la fe, guiadores, y están puestos como padres espirituales para poder llevar adelante la iglesia. ¿Cómo es posible que un hijo llamado Absalón pudiera querer matar a su padre? No tiene realmente esto un reconocimiento, una aceptación para poder decir: está bien lo que hizo. No es posible. Como muchas madres, muchos padres y muchas familias que pueden decir: yo no puedo entender cómo puede pasar esto, puede suceder lo otro. Cuando vienen a los oídos de David, el padre de Absalón, y le dicen: tu hijo te está buscando para matarte y ha levantado al pueblo contra ti. David le causa un dolor, una tristeza. Quiero que por un momento se ponga en el corazón de este hombre. Es lo que él realmente menos podía esperar. Es lo que realmente a él
Quizás el reinado le dolía, lo que Dios le dio le dolía, pero lo que más le dolía es que su hijo Absalón se pudiera levantar contra él. Ahora, ¿cuál fue el pecado de David? ¿No crió bien a ese hijo? ¿Cuál fue su falla? Lo descuidó. Podía caber esa palabra: mal aprendido, mal educado. O podría caber esa palabra: cría cuervos y te comerán los ojos. Porque no es un hijo, es un cuervo. Porque un hijo que mata al padre y que destruye un padre, una madre, no tiene otro reconocimiento. No tiene otro reconocimiento. Porque el único que vino a matar, hurtar y destruir es Satanás, el diablo. El único que viene a derribar, el único que viene a engañar es Satanás, el diablo. Y es padre de mentira, y los que siguen su camino están lejos de los caminos de Dios. Porque Dios es verdad y Dios es amor. Absalón corrió detrás de su padre, no para abrazarlo, no para decirle que lo necesitaba, corrió para perseguirlo. La persecución es algo muy fuerte, amados hermanos. La persecución es algo que muchas veces se instala en la ciudad, en la familia, en los matrimonios, en los jóvenes, en lo personal, pero también en lo ministerial. Pero también algo cierto, porque este mensaje tiene un propósito. No es solamente mostrar el momento de crisis, el momento realmente de donde hay un costado fuerte, duro, difícil, sino mostrar que es necesario a veces que vengan las cosas, porque los grandes avivamientos, lo que Dios derramó, lo que sucedió a través de los tiempos, vino a través de las crisis, a través de los grandes problemas, porque sin lucha no hay victoria. Muchas veces vino los grandes avivamientos a través de las dificultades más grandes, las persecuciones más duras. Ustedes van a notar que cuando Esteban empezó la persecución y fue muerto, desde ahí el pueblo empezó a dispersarse por todas partes. Y en muchas ciudades comenzó a haber avivamiento. La gente se convertía. El Espíritu Santo se derramaba. Los enfermos eran sanos. Milagros extraordinarios sucedían. La gente venía, los que estaban en el ocultismo, quemaban sus libros. Los que estaban en la magia, los que estaban realmente en los caminos cerrados, venían al Señor. Dios respaldaba con prodigios, señales y maravillas. Aún en medio de la persecución, estando en las cárceles, aún los apóstoles experimentaban que un ángel descendía y abría la cárcel. Otros sentían que el terremoto se sacudía la tierra y realmente Dios iba en busca de sus siervos. Las experiencias maravillosas vinieron a través de las crisis. Las crisis traen y provocan avivamientos. Por ahí no me escuchó bien. Las crisis provocan avivamientos. Para que pueda venir, Pablo decía, esta leve tribulación trae un peso de gloria. David huyó. En el versículo 13 dice: y David huyó. ¿Por qué razón? Porque hay momentos, dice la Escritura en Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Y hay tiempo de callar, y hay tiempo de hablar. Y hay tiempo donde no debes hacer nada sino esperar. Hay tiempo donde debes tener silencio delante de Dios. Hay tiempo de humillación y de exaltación. Hay tiempo de dolor, pero también hay tiempo de alegría. Hay tiempo de soledad, pero también hay tiempo donde dejas de estar en la soledad. Hay tiempo de no tener y hay tiempo de tener. Hay tiempo de no lograr y hay tiempo de lograr. Hay tiempo de restauración y hay tiempo de realmente donde hay quebranto. Amén. A David le llegó el
someterse a ese tiempo. Cuando recibimos algo de parte de Dios, no solamente, como dijo Job, recibiremos de parte de Dios lo malo. Dios prueba al justo. Y muchas veces no solo recibes cosas y aceptas cosas a tu alrededor, sino que también hay cosas que estás viviendo en el tiempo de callar, en el tiempo de escuchar y de ver. Pero viene un tiempo, porque así como viene el tiempo de humillación, viene el tiempo de exaltación. David estaba caminando un tiempo de humillación, siendo un guerrero, aquel que dijo: Jehová adiestra mis manos para la batalla, Él me prepara para tomar el arco de bronce. Aquel que dijo al gigante que no le tenía miedo, que él, por más que venga con jabalina y que venga con escudo, con espada y lo que sea, David venía en el nombre del Señor. David se enfrentó a muchas cosas y no se callaba. Si algo tenía David, era que no lo podía pasar por encima. David fue aquel que dijo realmente: cuando viene el león, cuando viene el oso y cuando viene realmente alguno a tomar las ovejas de mi padre, yo lo agarraba y lo mataba, porque Dios estaba conmigo. Pero ahora Él tiene que callar. Y ese es el tiempo más difícil que uno pueda pasar. A nosotros que muchas veces queremos las cosas ya, que no queremos pasar situaciones en las cuales podemos decir: bueno, soy impaciente, yo quiero una respuesta, yo quiero esto, quiero lo otro. Pero hay tiempo que hay que esperar, hay tiempo que hay que callar. Amén. Esta palabra que dio nuestro hermano: callará sobre ti Jehová Dios. Amén. Se gozará. Hay un tiempo donde Dios se quiere manifestar en nuestra vida, pero hay un tiempo que tenemos que pasar para que Dios se manifieste en nuestra vida. David huyó. Muchos lo podrían criticar y decir: pero David es el nombre de Dios. Él dijo que Dios lo había puesto como rey. ¿Cómo que realmente Él está pasando esto? Pero David cayó, obedeció, no abrió su boca. Su hijo lo perseguía y creyó, porque este es el error, amados hermanos. Sabe que no podemos contra la verdad, sino por la verdad, dice la Biblia. Amén. No podemos contra la verdad, sino por la verdad. ¿Sabe por qué? Porque la mentira, aunque sea una frase hecha, tiene pata corta. La Biblia dice que no prospera. Amén. Porque lo que es de Dios prospera y lo que no es de Dios no prospera. Y no importa, y voy a hacer un paréntesis para tu vida en esta noche, no importa lo que se ha levantado, porque no es la persona, sino su instrumento. No es la gente, sino es alguien que moviliza las cosas, que te ha visto y te odia y no te quiere ver. Y quiere ver tu vida destruida, tu matrimonio destruido, tu familia destruida. Quiere que realmente se divida tu hogar, que se divida tu familia, que no sean felices. Porque el único que tiene esta mentalidad no puede venir de otro lugar, que es del mismo infierno. Esto es satánico, esto es diabólico, porque el pensamiento del infierno es destruirte. El pensamiento es que no llegues a ser feliz, que no llegues a lograr algo. Que no llegues a poder establecer algo en tu vida. Y en este país te quiero decirte que si se levantó algo en tu vida familiar, emocional, económica, y se ha levantado en tu entorno algo, esto significa algo. ¿Qué es? Que alguien que te aborrece, que te odia, y no tengas temor y no tengas miedo. ¿Sabes por qué? Porque mayor es el que está contigo y el que está conmigo que el que está en el mundo. Él dijo: yo no los dejaré y los desampararé. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No importa lo que venga y te quiera apartar y te quiera destruir y quiera destruir el propósito que Dios tiene contigo.
quiso destruir el propósito de Dios en la vida. Absalón fue levantado para estar en el lugar. Este es el error de algunos. Esto no viene de los hombres. Cuando Dios quiere poner algo y hacer algo, Él Dios hace como quiere y con quien Él quiere. Y Él pone al que Él quiere. Esto no se trata de quién elige. Uno no hay una carrera pastoral. Escúchelo bien. No hay una carrera pastoral. No hay una carrera de maestro. No hay una carrera en el sentido de que uno es una elección de uno. Yo elijo ser maestro. Yo elijo ser pastor. Yo elijo ser apóstol. Yo elijo ser profeta. Yo elijo ser evangelista. Subiendo a lo alto llevó cautivo a la cautividad y Dios pone. A uno constituyó. ¿Quién es el que constituyó? Él. A uno constituyó apóstol, maestro, pastores, evangelistas. Los ministerios no vienen de la tierra. Y el sellado del pastorado no son las instituciones y no son las palabras. Porque un pastor sí no es pastor. Pero el sellado del pastor son las ovejas. Y cuando alguien pide que podamos decir si somos apóstol, pastor o maestro, el fruto es lo que habla más que las palabras. El fruto es lo que habla más que las palabras. Porque madres y padres que están aquí, que saben lo que es cuidar un hijo, lo que saben que es llorar por un hijo, lo que saben que es velar por un hijo, ¿quién te va a enseñar y quién te va a decir realmente lo que es ser madre o padre? A mí no me pueden enseñar lo que es ser pastor, porque yo he llorado, la pastora ha llorado y ha sufrido, sabe lo que se siente. Algunos hablan por boca de jarro nada más, así nomás, como vuelo de pájaro toman las cosas, porque no tienen noción y no saben lo que es el sentimiento pastoral. Pablo decía, he tenido dolor de parto por ustedes y lo vuelvo a tener hasta que Cristo nazca en ustedes, porque el que llora y sufre no son los que realmente con palabras persuasivas vienen a apartar el oído y el corazón del Señor a la iglesia, sino los que van a rendir cuenta del Señor, que son los pastores que velan y oran por la gracia del Señor. ¿Sabes? A padres y madres que muchos le dicen cómo educar a los hijos, cómo enseñarle a los hijos, cómo hablar a los hijos, y les preguntan y no tienen hijos, ni soportan a los chicos. Para eso hay que experimentarlos, amados, porque hablar es fácil. Cuando volvemos a la historia vemos que David sube a la cumbre, sube con su familia, sube con la escuela de su gente, aquellos que creían y confiaban en él, aquellos que amaban, que no eran palabras, porque el mundo está lleno de palabras. Amén. ¿Sabes cuánto dicen te aman? Y cuando te das cuenta, ¿dónde están los que te decían que te amaban? ¿Sabes cuánto celebraban? Lo vemos en las películas, en las historias. Cuando David entró, todo el pueblo cantaba y decía, ¡viva el rey! Y David alzaba y todos elogiaban y aplaudían y decían, David, dice, Saúl mató a sus 1000, pero David mató a sus 10.000. Y todos glorificaban a Dios por David. ¿Dónde están los que glorificaban ahora? Sube al cumbre, sube llorando. Diga conmigo, sube. Les pido que vengan por favor en su mente y su corazón aquí, en la palabra. Diga conmigo, sube, llorando. El llorar, y cuando uno llora en la presencia de Dios y sus lágrimas caen delante de Dios, no es malo. Llorar al mundo, llorarle al diablo es lo peor que puede hacer un hijo de Dios. Tus lágrimas que la vea el Señor, tu tristeza que vea el Señor. ¿Sabes por qué? Porque Dios enjuga toda lágrima. Amén. Y benditas sean las lágrimas de aquellos que, como dice el Salmo, los que llevan la gavilla, los que van andando llevando la palabra, llorando irán, pero con regocijo vendrán. Porque para sembrar, para cosechar con alegría,
tienes que sembrar con lágrimas. El dolor trae unos resultados, si son positivos el dolor en el Señor, trae resultados buenos. Tu sufrimiento tiene consuelo. Tu dolor tiene aprobación. La Biblia dice las dos clases de tristeza. Hay una tristeza según el mundo y hay una tristeza según Dios. En la tristeza del mundo no tienes consuelo y no tienes ayuda, pero en la tristeza en Dios tienes consuelo, tienes ayuda. Él te abraza, Él te levanta y Él te bendice. Y quizás finalizando la historia vemos algo importante. Gracias. Finalizando la historia vemos algo importante. David espera el tiempo. Diga conmigo, espera el tiempo. Y no estoy hablando del tiempo de quizás climático, estoy hablando de los tiempos que vivimos. Como decía, tiempos y tiempos. Y era el tiempo donde Absalón creó, hizo y pensó que estaba logrando una conquista grande. Pero sabes, hay algo que es una ignorancia humana y que es algo que es diabólico y satánico, que muchas veces habla y hace ver que va a subir y va a llegar lejos lo que el diablo hace y lo que el hombre hace. Pero la Biblia dice claramente que Dios es alfa y omega, principio y fin, y el que da la primera y la última palabra, el que levanta y el que derriba, que nada pasa en la tierra sino por su poder. Y hay una herencia para los siervos de Dios. Diga conmigo, una herencia para los siervos de Dios. Y yo les digo, ¿cuál es la herencia? Esto es una herencia que nos dejó el Señor por su gran amor para aquellos que fuimos llamados por la gracia de Él. David fue constituido siervo de Dios, ungido de Dios. Y sabe, cuando uno habla del ungido, habla de la niña de los ojos de Dios. Hay canciones que dicen la niña de los ojos de Dios, pero eso no está para el pueblo, eso está para los ungidos de Dios. Esto es doctrina. ¿Por qué? Porque cuando Dios por su gracia te miró, no porque lo merezcamos, porque Él lo quiso. Él dijo a Moisés: cuando el pueblo hable, yo escucharé, pero yo hablaré contigo. Dios no habla al pie sino a la cabeza. Y cuando Dios quiere hacer algo, no consulta al pie ni al dedo, no consulta al oído. El Señor, cuando quiere que hacer algo, lo primero que manda es, sea de exhortación, de consolación, sea palabra la que venga de parte de Dios, lo primero que manda a la cabeza. En el libro de Apocalipsis dice al ángel que está en la iglesia. ¿Y sabe quién es el ángel? Ángel, la palabra ángel es enviado, y está hablando al pastor de las iglesias. A cada pastor de las 7 iglesias del Asia, él está hablando, le dice al pastor, porque el pastor tiene una responsabilidad. Pero Dios nunca pasa por alto ni avergüenza a sus siervos. ¿Y cuál es la herencia? Que le tocó a David y le toca a los siervos. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ninguna palabra que se levante en juicio contra ti condenarás toda palabra que se levante. Esa es la herencia, si no lean los salmos. Esta es la herencia de los siervos de Dios. Ahora, ¿qué significa? Significa lo siguiente: que David, él tenía que esperar y no hacer nada. ¿Por qué? Porque la justicia del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando yo tomo mi justicia propia, quiero venganza. David, si hubiera querido, hubiera dicho: ahora sí, voy a esperar el momento para matar a mi hijo, porque tengo odio. No, él sufrió en silencio y esperó la justicia de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Es preferible que te agarre el hombre y que no te agarre Dios. ¿Y sabes por qué? Porque con él no se puede meter. Ahora, cuando David dejó esto en manos de Dios, ¿sabe qué pasó? Usted lee en el segundo libro de Samuel al final y usted ve que el Señor, aleluya, restaura a David y lo lleva
levantado David siendo jovencito y que lo iba a poner frente al pueblo de Israel como rey, y eso no lo iba a quebrantar ningún hombre. Cuando Dios abre una puerta, no la cierra nadie. Si Dios abre una puerta, el único que la puede cerrar es Él. Y sabes una cosa, cuando hoy el siglo que estamos viviendo, donde hay hambre, donde hay necesidad, hay muerte, corrupción, dolor, hace poco escuchaba, esto lo tienen que escuchar los que le falta el amor, y dolerse y dejar de luchar contra la carne y la sangre, y dolerse y sufrir por lo que se pierde. Un niño que va al colegio ataca a los compañeros queriéndole dar muerte. Hace poco también escuchamos esta toma de la cerca. Cuánta crisis, cuánto dolor, cuánto sufrimiento. El diablo se encarga de destruir. ¿Sabes por qué? Porque muchos se están ocupando de ver y de destruir la obra de Dios en vez de destruir el infierno, destruir las obras de Satanás, levantarse con oración, con ayuno, con humillación, para arrebatar las almas que el diablo tiene sometidas. Eso es ceguera espiritual, pero estamos creyendo que el Dios que alabamos, adoramos y servimos, Él es el único que da la primera y la última palabra, y el que decide lo que sucede en la tierra. David, Dios lo levanta, y no se sintió feliz por lo que pasaba. Cuando tú amas, no te alegras de las desgracias ajenas. Yo no puedo entender cuando alguien habla de amor y le está queriendo el mal del prójimo. El amor no busca lo suyo. El amor todo lo cree y lo espera. Hay familias que hoy, que mucho tiempo empezaron aquí, cuando llegamos eran familias destruidas. El alcoholismo, aquí hay testimonios fuertes. Y cuando le hablamos, mi palabra fue siempre: Dios va a cambiar tu familia. Tiene futuro en el Señor. Dios va a hacer cosas grandes. Uno no desea el mal del prójimo. Dios levantó y esto no prosperó. Y vi un gran avivamiento. ¿Y cuál fue? Los que siguieron el camino de la salud se dieron cuenta que el camino de la salud fue un camino de mentira y murieron y quedó sin nada. Esa es la desilusión de algunos por seguir el engaño y la mentira. Amados, cada uno recibe de parte del Espíritu Santo porque Él habla a cada uno, ¿sí?, de acuerdo a la necesidad. Si estás sintiendo que mayormente el sufrimiento de las familias son los pleitos que hay, las contiendas, madres que sufren porque ven que sus hijos se pelean, que no están unidos, matrimonios que realmente viven de esa manera, hogares que viven así, quiero decirles que esto es no otra cosa que el espíritu de Señor, es el espíritu de división, el espíritu de pleito. No se combate con golpes, con ira. A veces te comprendo como a David, a veces la indignación, la impotencia. ¿Saben cuántas personas sinceras de aquí que le duele la injusticia? Y hay personas que se quieren levantar contra la mentira porque no soportan el engaño, no soportan la mentira, porque vivieron mucho tiempo en la mentira y salieron de la mentira y ya no quieren más ese camino. Esto es menospreciar la capacidad de los que realmente aman a Dios, porque los que están en el camino del Señor no vienen aquí por religión, sino vienen porque aman a Dios. ¿Y sabes cuántas personas que son sinceras? ¿Cuántas personas que realmente no quieren esto? Yo les animo en el Señor en esta noche, después de este mensaje, de que realmente no se quede, no luche con armas carnales, como dice la Biblia. Nuestras armas son poderosas en Dios. Lo llamo ayuno, lo llamo oración, lo llamo humillación. ¿Saben por qué? Porque cuando uno ora, cuando uno se humilla a Dios, Dios se encarga de hacer las cosas. Amén. Amén. ¿Cuántas veces quisiste agarrar al vecino, la vecina? ¿Cuántas veces quisiste agarrar a ese hijo, esa hija? Agarrar a ese familiar o agarrar a esa persona
que realmente te indigna, que te cansa, que muchas veces te pone mal. Porque algunos piensan que los que están acá no conocen nada de la vida, que algunos que adoran a Dios no saben nada de la vida. Y yo les digo, no sabéis lo que son esas personas. Y si hoy son personas calladas, no porque toda su vida fueron calladas, fueron personas que fueron lo peor, pero hoy se callan porque hoy entendieron que Dios cambió su vida y que hoy no pueden tomarlo del mundo para poder batallar lo espiritual. Dios le ha dado armas espirituales. Hoy tienen la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Hoy tienen la oración. Hoy tienen el ayuno. Hoy tienen la fe, que es el escudo para resistir. Entonces, cuando uno tiene esto, es una invitación. ¿Sabe? Yo hace 2 días, 3 días atrás, tuve un caso en mi cuerpo. Y quiero compartirles algo para que puedan tener presente. Que no voy a nombrar a la joven que tuvo el sueño, pero me había comunicado que tuvo un sueño de 2 columnas, que se derribaba una y tambaleaba una, y que alguien se agarraba de esa columna mientras había perros que querían comer, que estaban ahí. Yo, sin saber esto, me pregunté algo insólito. Me pasó algo en esta mano, que es la mano derecha, y en el pie izquierdo. Tanto la mano derecha como el pie izquierdo tiene una representación bíblica. Cuando hablamos de la derecha, hablamos de aquello que es cercano y de aquello que tiene una afinidad en el servicio. El Padre dice que Cristo se sentó a la diestra del Padre. Amén. Y después dice que nos sentaremos nosotros al lado, pero el que está a la diestra del Padre es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando habla de la columna del templo de Dios, no habla del templo humano. En Apocalipsis dice: si tú eres fiel y si tú haces las cosas, dice el Señor, conforme a mi palabra, yo te pondré como columna en el templo de Dios. Y cuando hablamos de esto, tiene que ver con un sostén espiritual. Y cuando yo recibí, me di cuenta de algo, que el cuerpo se desestabiliza cuando hay ciertas cosas que perjudican el cuerpo, como ser una pierna, un brazo. No tiene el movimiento y la agilidad que debe tener, no se camina de la misma manera, tampoco se puede tomar las cosas de la misma manera. Y es como que empieza a haber algo que no tiene el movimiento de siempre. Y esto me llevó a ver algo que tiene que ver con la iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque yo digo que muchas veces como pastores somos responsables. Y yo soy responsable de cada uno de ustedes. Dice la Biblia que un hombre tenía un campo y se durmió. El enemigo esperó que se durmiera para poner cizaña. David tenía un campo que era Israel, su pueblo, tenía su familia. Y en un momento él, no por querer descuidar, duerme por un momento espiritualmente. Y en ese momento el enemigo aprovechó para poner cizaña y llevarla de él al genio. Es en el momento que te descuidas, cuando un padre descuida a un hijo, un esposo descuida a una esposa, cuando un familiar descuida a un familiar, cuando las cosas de Dios se descuidan, te vas a encontrar con mucha cizaña. Pero tampoco te tienes que sentir culpable, sino responsable, que son 2 cosas diferentes. Pero también hay algo. Cuando reconocemos delante de Dios muchas cosas, también Dios es fiel. Dios es fiel. Y como lo hizo con David, de restaurar las cosas, también Él va a restaurar tu familia. Puedes decirme, Él va a restaurar tu trabajo. Él va a restaurar tus hijos. Porque hay padres que dicen: yo después de mi hijo me encontré que ahora está la droga. La cizaña entró
Hay personas que dicen, yo descuidé y de repente me encuentro que es un alcohólico, mi hijo o mi hija. ¿Desde cuándo fumas? Yo no sabía. En un momento. ¿Desde cuándo te pasó esto? ¿Desde cuándo pasó lo otro? Fue un descuido. Amén. Ahora, esto no es justificar, pero Dios trae restauración. Amén. Y como trae restauración, yo creo que la restauración no solo es en la familia, en el matrimonio, en la vida personal, sino también en el ministerio. Amén. La oración de justo puede mucho. Y en esta noche, para aquellos que se identifican en el mensaje o pueden tomarlo en su forma personal, les animo que no bajen los brazos, que no se den por vencidos, que empiecen a pensar que lo que les pasó a David, si le está pasando en algunas áreas de su vida, hoy pueden ponerse firmes porque Dios está contigo. Y si te vas a pasar por el desierto, ten presente esto, que no vas solo al desierto ni sola, que Dios está contigo. Amén. Y que viene un tiempo de victoria. Viene un tiempo de victoria. Viene un tiempo muy fuerte de victoria. Porque las personas que realmente pasan por crisis son las que van a experimentar la bendición. ¿Cuánto reciben la palabra? Póngase de pie, por favor. Aleluya. Gloria al Señor. Por un momento cierra tus ojos nada más.